Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte de cine, ¿sí? Habíamos visto acerca del cine, que es un resumen de todas las artes, ¿verdad? La literatura, la música, el teatro, todo junto forma el arte total, ¿sí? Y dicen algunos autores que el arte es magia, ¿sí? Porque todo lo que cambie tu forma de pensar, todo lo que modifique tu conciencia, es arte de magia, ¿verdad? Y habíamos leído en Apocalipsis que la gran ramera Babilonia, ¿sí? Hace hechicerías, ¿sí? Tiene hechicerías, y la palabra en griego para hechicerías era farmakeia, ¿sí? Farmakeia, que viene de ¿dónde? O ¿dónde tenemos nosotros esa palabra muy parecida, farmakeia? La farmacia, ¿verdad? Y los fármacos, ¿qué es lo que hacen? Modifican los químicos de adentro y la conducta. Entonces, todo aquello que modifique mi forma de pensar, mi forma de actuar, para Dios, para la Biblia, es un hechizo, ¿sí? Si algo que viene de afuera y modifica tu interior, es un hechizo, es una hechicería. ¿Está bien? Entonces, si esto es así, si tomamos esta palabra, entonces el cine es magia. Y es magia total, arte total, magia total, ¿sí? Y hoy habíamos dicho que íbamos a ver algo en particular del cine, no cine en general, sino cine más particular. ¿Se acuerdan más o menos qué íbamos a ver? Superhéroes. Muy bien, están atentos. Como siempre, vivimos inmersos en un conflicto real, aunque no lo veamos, es un conflicto invisible entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo de Dios, ¿sí? Y hay un conflicto constante, ¿sí? Y de hecho, de acuerdo a los escritos inspirados, sabemos que aquí mismo tenemos ángeles de Dios y tenemos ángeles del enemigo de Dios tratando de distraer nuestra atención, tratando de provocar algo que nos haga pensar en otra cosa que no sea esta presentación. Dice San Pablo en Efesios 5:11: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, ¿sí? La palabra denúncienlas puede ser traducida como tráiganla a la luz o expónganlas, ¿sí? Por eso hacemos este seminario, porque queremos exponer, mostrar, traer a la luz las obras de la oscuridad para que se vean, ¿sí? Porque si siguen en la oscuridad parece que está todo bien y parece que son inofensivas, pero cuando uno las trae a la luz, ahí aparece que no son tan inofensivas como parecían. Dice el conflicto de los siglos: pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenderán a dónde los llevará su conducta, ¿sí? El espiritismo provoca algo que uno después no sabe qué es lo que está haciendo. Cambia mi conducta, ¿sí? Y habíamos visto la primera vez que ¿qué cosa cambiaba la conducta de la gente? El hipnotismo, ¿verdad? El hipnotismo cambia la conducta de la gente, porque después, cuando la persona está bajo hipnosis, yo le digo, actúa como una gallina, y la persona actúa como gallina, actúa como un gato, la persona actúa como un gato, y cuando sale del trance, le digo, actuaste como gallina y como gato ante toda esta gente. ¡Ay, qué vergüenza! Jamás lo hubiera hecho. Cambia la conducta de la persona a través de la hipnosis. Y dijimos que la televisión, a los 30 segundos de estar mirando la televisión, ¿qué pasa? Es como si yo estuviera en un estado de trance, en un estado hipnótico, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la siguiente cita. Eventos de los últimos días. No hay influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que los entretenimientos teatrales. El amor por estas escenas aumenta cada vez que se las ve, así como se fortalece el deseo por las bebidas embriagantes cada vez que se las usa. La conducta más segura al respecto consiste en descartar el teatro, el circo y todo otro lugar dudoso de entretenimiento. Entonces tenemos aquí la declaración que dice que esto es como la droga, ¿verdad? Al principio poquito, pero cada vez necesito más. Cada vez necesito más y no puedo dejar de verlo, es un vicio, ¿sí? Si no lo veo me voy a sentir mal. Como la gente cuando quiere dejar de fumar se siente mal. ¿Por qué? Porque está adicta a la nicotina. Entonces se siente mal porque no lo puede dejar. El alcohólico también, con el alcohol. Cada uno
con esa batalla. El que mira muchos entretenimientos teatrales, mucho cine, va a tener esa batalla también. Cuando quiera dejarlo, va a sentir que su vida es aburrida. ¿Sí? Todo lo que hace es aburrido. ¿Por qué? Porque eso es lo único que lo mantiene entretenido. Los entretenimientos teatrales o cinematográficos. Dice el Hogar Cristiano: los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal. He observado a niños a quienes se había permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias. En su casa o fuera de ella estaban agitados, sumidos en ensueños y no eran capaces de conversar sino sobre los asuntos más comunes. La conversación y el pensamiento religiosos eran completamente ajenos a su mente. Al cultivar el apetito por las historias sensacionales, se pervirtió el gusto mental y la mente no queda satisfecha a menos que se la alimente con este alimento malsano. ¿Sí? Malsano. Entonces, no sé si ustedes han hecho la prueba de exprimir una naranja y tomarse el jugo. ¿Sí? Delicioso, ¿verdad? Dulce, ¿sí? Sabroso. ¿Qué pasa si yo me tomo la mitad del jugo de naranja y luego muerdo un alfajor triple de dulce de leche, cubierto en chocolate, y luego vuelvo a la mitad de jugo que me quedó? ¿Qué pasa con ese jugo? Ya no tiene gusto, ya no sirve para nada el jugo de naranja. Eso es lo que pasa con los entretenimientos y con los cuentos. En ese momento no existían las películas, pero hoy con las películas y con los cuentos pasa eso. La mente se endulza, se engolosina, y después cuando tengo que analizar la vida real, cuando tengo que analizar la realidad, me parece, ¿qué cosa? No tiene gusto, es aburrida, porque estoy acostumbrada a las explosiones, a los romances, a las cosas fuertes, ¿no? Ruido, explosión, luces, y la vida a veces no tiene eso. A veces la vida es bastante gris y bastante tranquila. Entonces la realidad me parece aburrida, la historia me parece aburrida. ¿Sí? Entonces los libros de historia me parecen aburridos, y por sobre todas las cosas la Biblia me parece aburrida. ¿Qué dice ahí? Conversación y pensamiento religioso, nada, absolutamente nada. Vamos a avanzar. ¿De dónde viene superhéroe? ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra superhéroe? La etimología de la palabra es super más héroe, ¿verdad? Es una unión de dos palabras. Super, bueno, sabemos lo que es super, es demasiado, es mucho, todo, constante. Héroe del griego antiguo, heros, que significa héroe o semidios. ¿Sí? Para nosotros héroe es una persona que hace algo heroico. Por ejemplo, un bombero que salva a alguien del fuego es un héroe, ¿verdad? Pero en el griego original, héroe era el hijo de un ser humano con un dios. Por lo tanto, era un semidios. Tenía características humanas y características divinas. Era una mezcla de hombre con Dios. Un semidios era un héroe. Y aquí tenemos en la mitología el personaje nacido de un dios y de un ser humano, y que por lo tanto participaba de características de ambos. Eso está en Wikipedia. Entonces el superhéroe, ¿sí?, tiene sus raíces ¿dónde? En la mitología griega. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco y nos vamos a meter en el cine. Hay una película que se llama Hancock, salió en el año 2008, y se trata de un superhéroe con amnesia, que no se acuerda quién es. ¿Sí? Él tiene superpoderes, por ahí alguno la vio. Él vuela, tiene super fuerza, pero no se acuerda quién es, no se acuerda cómo se llama. Y en un momento se encuentra con una muchacha que tiene sus mismas características. También vuela y también tiene super fuerza. Entonces él quiere hablar con ella y saber quién es él. Entonces le empieza a preguntar y le dice: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos?, le pregunta Hancock a esta mujer. Dioses, ángeles, las diferentes culturas nos llaman de diferentes maneras. Ahora de repente es superhéroes. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que decía este personaje, ellos venían hace rato, no es que habían nacido ahora, sino que venían hace muchos años, y cada época los van llamando de formas diferentes. Los han llamado dioses, los han llamado ángeles, y hoy los llaman
superhéroes. Hoy lo llaman superhéroes a los que eran antes, ¿qué cosa? Dioses. Los dioses de antes ahora son superhéroes. Dice el documental Superheroes and Never-Ending Battle, ¿sí? Un documental sobre superhéroes, dice lo siguiente: los superhéroes son el panteón de dioses de Estados Unidos. Los superhéroes son el panteón de dioses de los Estados Unidos de Norteamérica. Así como la mitología griega tenía su panteón de dioses, los Estados Unidos tienen sus dioses. ¿Y quiénes son? Los superhéroes. Los superhéroes son los dioses de Estados Unidos. Dice Grant Morrison, escritor, que por cierto, él confesó que para escribir él recibe inspiración de parte de dioses, de parte de entidades sobrenaturales para escribir y para escribir guiones de superhéroes para revistas de historietas. Entonces, él en una entrevista dijo lo siguiente: ¿quiénes son estos personajes? Flash, Superman. Muy bien. ¿Cómo se llama el grupo? La Justicia. La Liga de la Justicia, exactamente. La Liga de la Justicia, tenemos allí a Flash, Cyborg, Superman, Batman, la Mujer Maravilla y Aquaman, ¿sí? Lo que dijo Grant Morrison, este guionista, es lo siguiente: que estos personajes no son inventos modernos. Estos personajes son como un lavado y pintura sobre personajes antiguos. Sobre personajes antiguos con con un nuevo nombre y con un nuevo color. Entonces él dice que Flash es Hermes, Cyborg es Hefesto, Superman es Zeus, Batman es Hades, la Mujer Maravilla es Atenea y Aquaman es Poseidón. Todos dioses griegos, del panteón griego de los dioses griegos, ahora son del panteón de dioses de Estados Unidos. Ahora les cambiaron el nombre. Les cambiaron el uniforme y ahora están como dioses de Estados Unidos. Y fíjense, uno podría dejarlo ahí simplemente, pero fíjense algunas imágenes de los dioses griegos en comparación con estos personajes, estos superhéroes. Fíjense, este fue el primer Flash. El primer Flash era de esa manera, antes de tener la máscara como la tiene hoy. Fíjense, el casco es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, Flash y Hermes. Fíjense, ahí Batman y Hades. Ustedes saben que Hades, el dios griego Hades, vivía ¿a dónde? Bajo tierra, ¿verdad? Batman tiene una cueva bajo tierra. Hades era el dios de las riquezas. Batman, su identidad civil es millonario, multimillonario, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a Hades. Tenemos a la Mujer Maravilla y esta es Atenea, ¿sí? Atenea de los dioses griegos, la diosa de la guerra. Y por último, bueno, el más obvio, ¿verdad? Poseidón y Aquaman, hasta tiene el mismo tridente, el mismo tenedor en las manos, ¿sí? Es el dios de los mares, ¿sí? Y en algunos, de hecho en la película de ahora tiene la barba, ¿sí? Aquí está como afeitado en la historieta, pero en la película de ahora tiene la barba, así como Poseidón tiene su barba y tiene el tridente. Entonces, exactamente como dice Grant Morrison, dice en el diario Infobae, dice: este fenómeno social que tiene sus orígenes en los mitos griegos, en la religión, en el eterno e inquietante deseo del hombre de sentirse protegido, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surgen los superhéroes? Surgen de mitos griegos y religión. Mitos griegos y religión. Todos los superhéroes del siglo XX han seguido el rastro de los héroes griegos, desde Batman, humano, hasta los X-Men, mutantes, pasando por Superman, el alien. Los superhéroes han replicado características de los héroes o los dioses greco-romanos, tanto en las historias de su origen como en sus hazañas, dice la autora Ana María Yua en su libro Dioses y héroes de la mitología griega. ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 3? Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora, uno decía, pero yo no me interesan los dioses griegos, yo no tengo a Zeus, no tengo a Hades, no tengo a Hermes.
Ah, ¿no? Pero los tienes con otro nombre. Los tienes con otro nombre en la Liga de la Justicia. Y sí tienes dioses ajenos. Sí tienes dioses ajenos que toman tu tiempo, toman tu alabanza, toman tu conversación cuando te juntas a hablar de ellos. Y qué bárbaro lo que hizo este personaje. No te vas a creer lo que hizo en la película. Hizo tal cosa, hizo tal otra. Toma tu tiempo, tu alabanza y toma tu dinero, porque tú vas a pagar para ver la película, ¿verdad? Entonces toma bastante de ti. Tienes otro Dios si estás involucrado en el tema de los superhéroes. Podríamos decir que esta sería una de las primeras películas de superhéroes grande, ¿no? Superman, la película de 1978. Dice allí: creerás que un hombre puede volar. Ustedes saben que la historia de Superman es bastante interesante. Él no es de este planeta, ¿no? Fuera del espacio, un planeta a punto de explotar, y los padres de Superman lo ponen en una cápsula y lo envían a la Tierra. Lo envían a la Tierra, pero, claro, él llega como un bebé a la Tierra, ¿sí? Si les suena de algo, no es casualidad. Lo encuentran un matrimonio humano, lo encuentran al pequeño Superman allí abierto de brazos. No sé por qué el director le habrá dicho al niño que abra los brazos así, quizás para darle un abrazo a los padres. Los padres se llamaban Jonathan Kent y Martha Kent, ¿sí? Jonathan y Martha, José y María, ¿no es cierto? José y María son los padres adoptivos de Superman. En una escena, Superman saca a pasear a la reportera Luisa Lane, ¿sí? La lleva a volar, ¿sí? Ella le está haciendo una nota, él la toma del brazo y salen a volar por las nubes. Y se escucha el pensamiento de Luisa Lane mientras vuela. Ella piensa: aquí estoy como una niña recién salida del colegio, tomada de la mano de un Dios. De un Dios. Ella no dice estoy de la mano de un superhéroe, ¿no? Ella dice estoy de la mano de un Dios. Es interesante que Superman tiene a su mayor enemigo, Lex Luthor, ¿verdad? Lex Luthor es el mayor enemigo de Superman. ¿Ustedes saben cómo se llama Superman originalmente en su planeta? ¿Cuál era el nombre de Superman? En la Tierra se puso Clark Kent, ¿verdad? Pero él tiene como un nombre de su planeta. Kal-El. Kal-El. Y ustedes saben que en hebreo, Kal-El significa totalmente Dios, ¿sí? Así como Daniel es mi juez es Dios, ¿no? Kal-El es totalmente Dios. Entonces, Superman es totalmente Dios. Y Lex Luthor, Lex es ley en latín, y Luthor es pueblo, ¿sí? El pueblo de la ley. Entonces, ¿contra quién pelea Superman? Contra el pueblo de la ley. Se enfrenta contra la ley, contra Lex. Están peleados, son enemigos, ¿sí? Y por cierto, Superman recibe su fuerza ¿de dónde? Del sol, del día del sol. Interesante. Luego, la película que salió en el 2013, El hombre de acero, ¿sí? Esto dice el director en una entrevista: los paralelos con Cristo yo no los inventé. No fue como si hubiéramos dicho, hey, agreguemos esto. Esa cosa está allí, en la mitología. Esa es la metáfora de Superman que funcionó antes y seguirá funcionando. Entonces, en vez de ser sarcásticos y decir que eso no existe, pensamos que sería divertido permitir que esa mitología esté entretejida en la historia. O sea que el director, cuando le dijeron, mira, hemos visto la película y hay muchas referencias al cristianismo. Entonces el director dijo, es que ya está ahí. O sea, no es que yo inventé algo y vamos a ponerle cristianismo. O sea, ya está originalmente en el personaje y negarlo sería negar el personaje. Entonces yo simplemente lo utilicé allí. Entonces, en esta película tenemos al padre de Superman enviando una vez más. La historia empieza de vuelta, ¿no? Cuentan la historia nuevamente, envía a su hijo a la Tierra, pero antes él está conversando allí, creo que con su esposa, con la madre de Superman, y le explica que cuando él llegue a la Tierra, él no va a ser un ser humano normal. Explica que va a ser especial. Y dice,
él será como un Dios para ellos, ¿sí? Entonces, su hijo, cuando llegue a la tierra, será como un Dios para ellos. En un momento, Superman está siendo entrevistado y él dice, ¿cuánto tiempo lleva en la tierra? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva en la tierra? Hace 33 años que estoy aquí, doctor. Hace 33 años que estoy aquí. ¿Sí? Hace 33 años. En un momento lo vemos a Superman con barba. ¿Sí? Entonces, poco a poco se va asemejando cada vez más, ¿verdad?, a cierto personaje que nosotros conocemos. En un momento él se arroja desde el espacio, extendiendo sus manos en forma de cruz para bajar a la tierra y salvar al mundo. Superman, totalmente Dios. Con respecto a Batman, ¿sí?, el otro gran superhéroe que podemos ver junto a Superman es Batman, y hay una serie de películas que han salido, por ejemplo, The Dark Knight Rises, ¿sí?, el Caballero Oscuro se levanta, en el 2012, fue la última película acerca de este director sobre Batman, del director Christopher Nolan. Y no sé si ustedes se acuerdan de la masacre de Aurora. La masacre de Aurora en Estados Unidos, una localidad llamada Aurora. Ocurrió lo siguiente: en el día del estreno, la sala estaba llena para ver esta película, y por la puerta de los técnicos de la película apareció una persona con una máscara de gas y una ametralladora, y empezó a dispararle a toda la gente que estaba en el cine, y mató a muchas personas. La masacre de Aurora. Entonces, esta persona, ¿sí?, este muchacho fue el que perpetuó la masacre de Aurora, ¿sí? Esto es una foto que le sacaron durante el juicio. Él no entendía lo que le estaban diciendo los jueces. El juez le estaba diciendo lo que había hecho y la pena que iba a tener, y él tenía este rostro, un rostro confundido, no entendía lo que estaba pasando. Este muchacho, fíjense que hay una historieta de Dark Knight Returns del 86, una historieta escrita y dibujada por Frank Miller sobre Batman, con la cual se utilizó mucho de esta historieta en la película. Y fíjense estas características en común. En un cine, ¿sí?, hay una persona en un cine. Está en un cine, ahí vemos cómo se está sentando en el cine, ¿lo ven? Se sienta en el cine. Tiene un arma. Tiene una pistola en la mano, un revólver, ¿sí?, en un cine. Y tiene el pelo rojo. ¿De dónde habrá sacado la idea este muchacho para entrar al cine armado en una película de Batman? Que, por cierto, está allí, la película de Batman. Entonces, evidentemente algo ocurre, ¿verdad? Algo ocurre con estas historias. Heath Ledger interpretó al Joker, al Guasón, en la segunda película de Christopher Nolan, ¿sí?, en The Dark Knight. Dice allí que además de tener serios problemas con el insomnio, Ledger parece que oía voces. De acuerdo a su diario personal y entrevistas que ha hecho, él, para interpretar este personaje, se encerró en una habitación de hotel y no salía, y hablaba solo y trataba de encontrar a este personaje, ¿verdad? Tratar de encontrar la voz, encontrar la risa, encontrar la forma de actuar este personaje, pero cuando empezó a encontrar ese personaje, después ya no podía dormir. Y empezaba a escuchar voces. Y nosotros vimos el viernes pasado, ¿se acuerdan cómo era una de las maneras de invocar dioses, de invocar demonios a través de la... ¿Qué decía? Actuación. A través de la actuación se podía invocar un dios, un demonio. Entonces, Heath Ledger interpretó a este personaje. Este personaje ganó el Oscar, pero él ya estaba muerto. Porque él se pasó ¿de qué? De pastillas para dormir. Se pasó de pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño y no paraba de escuchar voces en su cabeza. Entonces necesitaba tomar algo para tener paz. Y murió con 37 años. ¿Sí? 27 años.
falleció Heath Ledger. Fíjense lo que dice Denny O'Neil, guionista de historietas, con respecto a Batman. Parte de su popularidad se debe a su iconografía, que es la de un demonio diurno. ¿Sí? O sea, parte de su popularidad es que se parece a un demonio. ¿Sí? Qué interesante. A la gente le parezca popular parecerse a un demonio. Fíjense las alas de los demonios en los dibujos bíblicos. Esto lo dibujó Gustave Doré, que tiene gráficos de cada capítulo de la Biblia, si lo buscan, de hecho es muy bueno el dibujante, pero los demonios tienen como estas alas de murciélago y Batman es exactamente eso, ¿verdad? Tiene cuernos, tiene las alas de murciélago, representa a un demonio. Fíjense lo siguiente en la película Batman de 1989, ¿sí? Es como una película que sacudió al mundo. En el 89 Batman se convirtió en la Batmanía, decían, ¿no? Era todo Batman. La música, los prendedores con la señal de Batman se puso muy de moda. Pero quiero que analicemos en especial al personaje del Joker, del Guasón, ¿sí? Vamos a analizar acerca de ese personaje, que es el enemigo de esta película, interpretado por Jack Nicholson. En un momento, no sé si se ve bien, en un momento Jack Nicholson se pelea con Batman y él cae en una... están como una planta química y cae como en un residuo químico, líquido. Él cae allí, es totalmente sumergido y sale. Y luego emerge de las aguas estas contaminadas, pero ya no es el mismo. Ya no es el mismo. O sea, entra de una manera, pero cuando sale, cambió su color de piel, cambió su color de pelo, se transformó en otra persona, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Cuando una persona se sumerge y cuando sale es una nueva criatura. Es un bautismo, ¿verdad? Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Vamos a ver si es simplemente una coincidencia. En un momento de la película, el Joker con sus malhechores se mete en la ciudad, ¿sí? Se mete en la ciudad con música y empiezan a tirar billetes de dólares, ¿no? Empiezan a tirar dinero y la gente se empieza a golpar allí y es como un carro que se va moviendo y tiene un trono, ¿verdad? Hay como un trono allí para un rey y se mueve, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? Los billetes de $1 en Dios, ¿qué cosa? Sí, la palabra trust, más que creer, significa confiar, ¿no? O sea, nosotros confiamos en Dios. Entonces, ahí tenemos la palabra trust, ¿no? Confiar. Cuando esta escena transcurre, se escucha una música del artista Prince. No sé si le suena, Prince, ¿no? Un artista muy popular en los 80. Y el artista Prince hizo la música conocida de Batman, o sea, de la película, tenía una música muy conocida que la pasaron hasta el hartazgo, pero también tenía este tema no tan conocido, y el tema se llama Trust, ¿no? Justamente se llama así, Trust, se llama la canción. Y la letra de esa canción es, la traduje más o menos así, dice: confía en quien lo haces, amor, no puedes imaginarte lo mucho que deseo darte, otro mundo nos espera, cerca, no te preocupes acerca de nadie más, de ahora en más estarás aquí conmigo, oh Señor mío, confía, buen Señor. ¿En quién confías si no puedes confiar en Dios? ¿En quién puedes confiar? ¿En quién? Ven y ve. ¿Quién dijo ven y ve? ¿Se acuerdan? Cuando Felipe habló con Natanael, algo bueno puede venir de Nazaret, ven y ve. Ven y ve. Entonces la letra de Prince habla de Dios, ¿verdad? Habla de Dios. El billete dice: confiamos en Dios. Y el carro con un trono viene acercándose. El anciano de días se sentó, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Entonces hay alguien en la Biblia que tiene un trono que tiene ruedas, ¿verdad? Un trono donde él se sienta, pero también se traslada. Y allí tenemos un trono que se traslada. ¿Coincidencia? Puede ser. Fíjense el trono.
Ahí hay un billete que está cayendo. Fíjense el trono que tiene el Joker ahí. ¿Qué tiene allí arriba? No sé si se ve claramente. ¿Qué podemos ver allí? Dos angelitos. Muy bien. Dos angelitos. Un angelito de cada lado. ¿A dónde hay un angelito de cada lado? En el arca del pacto, ¿verdad? Un querubín y otro querubín. Y ahí tenemos un querubín y otro querubín en el trono del Joker. En el trono que se mueve. En el trono que avanza con sus ruedas. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré. ¿Verdad? Te hablaré. Por cierto, la tapa del arca, que se llama propiciatorio, también puede ser traducido, en vez de propiciatorio, se puede traducir como asiento de la gracia. O sea, el trono de Dios. El trono de Dios es el propiciatorio. Él se sienta donde está su ley. Y ahí está este personaje. Fíjense, no sé si se ve claramente, allí hay una reportera interpretada por Kim Basinger, y el guasón como que la secuestra y la lleva a una iglesia y empiezan a subir las escaleras de esta catedral bastante antigua, y ella está vestida completamente de blanco. Ella está completamente vestida de blanco. ¿Por qué estará vestida de blanco? ¿Alguien se anima a imaginarse por qué estará vestida de blanco? ¿Se le ocurrió vestirse así? Está vestida como una novia, como una novia, ¿verdad? Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, el Joker quiere llevarse a la novia, ¿sí? Por la fuerza. Y hay otro que está peleando contra él para llevarse también a la novia. ¿Sí? Hay otro que está tratando de pelear con él. Y el Joker se pone a bailar con ella mientras Batman comienza a subir por esta catedral para rescatar a su novia. Y el Joker le pregunta: ¿alguna vez bailaste con el diablo a la luz de la pálida luna? ¿Alguna vez bailaste con el diablo? Y él pregunta esto, pero claro, él no es el diablo. Él después se va a encontrar y va a pelear con Batman. Entonces él pregunta, claro, ¿bailaste? Porque yo voy a bailar con el diablo. Ahora en un rato. Fíjense, en un momento, ¿sí? Llega un helicóptero de los secuaces del Joker, le tiran una escalera para que él se vaya, ¿sí? Porque ya está, ya es hora de irse. Él se toma de la escalera y comienza a subir. Y Batman y la mujer quedan allí abajo. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, ¿sí? Empezó a elevarse. Y allí Batman le tira una soga y le ata el pie, ¿sí? Y él queda colgado de la escalera, atado con una soga al pie, atado a una gárgola que estaba allí en la catedral. Interesante, ¿no? La forma en que termina este personaje, colgado. Ahora fijémonos lo que ocurre en The Dark Knight, la película de Christopher Nolan, donde actuó Heath Ledger, que luego murió después de hacer este papel. En el tráiler ya aparece Alfred, ¿se acuerdan de Alfred, el mayordomo de Batman? Y le dice lo siguiente, hablando de acerca del Joker, ¿sí? O sea, Batman no entendía la mente de este personaje, de este criminal, no podía entenderlo, y entonces su mayordomo Alfred le da un consejo y le dice: hay hombres que no están en busca de algo lógico, algunos solo desean ver al mundo arder en llamas. Algunos hombres solo quieren ver al mundo arder en llamas. ¿Hablando de quién? Del Joker, del guasón, del malo de la película. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:10? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, de acuerdo a Alfred, el malo está loco y va a quemar todo, porque hay gente que solamente quiere quemar todo, ¿sí? Y ese es el enemigo de la película, el que quiere quemar todo. Hay una escena donde el Joker está allí arriba de una pirámide hecha ¿de qué? De billetes de dólares, ¿sí? De dinero, una pirámide de dinero. Como verán,
habíamos visto que la anterior versión del Joker también estaba con el dinero, ¿verdad? Tirando dinero. Bueno, este también desperdicia dinero, ¿sí? Hizo una pirámide de dinero. Por cierto, cuando damos vuelta el billete de $1, ¿qué vemos en el reverso? Una pirámide. Una pirámide, ¿sí? Y la pirámide está incompleta. Hay un espacio ahí que está incompleto. Y acá arriba, ¿qué tenemos? A la pirámide con el ojo que todo lo ve. Un ojo que todo lo ve. ¿Y a quién representa el ojo que todo lo ve? ¿Qué representa el ojo que todo lo ve flotando por encima de la pirámide? Dice, in God we trust. En Dios confiamos. ¿Sí? Representa a Dios. El ojo representa a Dios que está flotando por encima de la pirámide. ¿Sí? Y de hecho los que interpretan la simbología dicen que el ojo está descendiendo. Dicen que el ojo está descendiendo y que cuando desciende finalmente es cuando llegue, ¿verdad? Va a llegar un momento en que viene. Entonces, aquí tenemos ¿a quién arriba de la pirámide? Al Joker, ¿sí? O sea, que si usamos esta simbología, ¿quién es el Joker? Es Dios. El Joker desciende de esa pirámide y ¿saben lo que hace? Ni bien llega abajo de la pirámide, a la base de la pirámide, ¿saben lo que hace? Prende fuego a la pirámide. ¿Sí? Entonces, baja del cielo y cuando llega, prende todo fuego. Algunas personas, dice Alfred, solo quieren ver el mundo arder. ¿Saben qué interesante? Que cuando termina la película, en su enfrentamiento final con Batman, ¿saben cómo termina el Joker? Colgado de una soga al pie. Exactamente igual que el otro. ¿Por qué será que no había guionistas con buenas ideas que dijeron vamos a hacer exactamente lo mismo que hicieron en el 89, vamos a hacerlo en esta película también? Fíjense que hay cierta simbología. El Joker durante la película muestra cartas, usa cartas. De hecho, el nombre original que yo estoy utilizando mucho, Joker, para no decir guasón, porque se le suele llamar guasón, pero la traducción no es correcta. Joker no es un guasón. Joker puede ser un bromista, o puede ser, ¿qué cosa? La carta comodín. La carta comodín, ¿sí? Entonces, la traducción correcta del nombre de este personaje sería comodín o sería bromista, ¿sí? Joker sería bromista o sería comodín. Joker se le dice acá la carta en español, más a la comodín. Al Joker. Claro, bueno, entonces el Joker es el comodín, ¿sí? Y creo que eso es más lógico porque este personaje muestra cartas, ¿no? Y muestra justamente el comodín. Él no hace chistes, no es un bromista, es un comodín. Y hay algo interesante con el origen de las cartas y el origen de la carta comodín. Hay una carta que se llama el colgado en el tarot, ¿sí? Y el colgado del tarot está colgado ¿de dónde? Del tobillo, ¿verdad? ¿Cómo terminó el Joker en Batman en el 89? Colgado de la pierna. ¿Cómo termina el Joker en la película del 2008? Colgado de la pierna, ¿sí? Y aquí tenemos la carta del tarot que está colgado de una pierna. El comodín es el hombre colgado. Dice Grant Morrison en su libro Super Gods, Super Dioses, se llama el libro, hablando acerca del final del Joker en la película, dice, hasta su último giro de colgado, como la carta del hombre colgado del tarot. No es una idea que se me ocurrió a mí, estaba ahí, ya estaba ahí. Fíjense lo que dice Wikipedia acerca del colgado, del tarot. El colgado suele ser asociado con el autosacrificio y la paciencia ante las adversidades. En las diferentes religiones y mitologías, esto es muy común, siendo el ejemplo más claro en la cultura occidental, la pasión de Cristo. Entonces, el colgado, ¿a quién representa? ¿A quién representa el colgado? Lo dice ahí. La pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. ¿Contra quién está peleando Batman entonces? ¿Quién es el enemigo de la película? ¿Quién es el malo de la película de Batman? Es Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Es Dios mismo.
En Batman Regresa, Batman Vuelve, de 1992, dirige Tim Burton, aparece Gatúbela y aparece el Pingüino, ¿sí? La mujer gato y Pingüino. Cuando empieza la película, es interesante que los padres del Pingüino llevan allí un cochecito de bebé, aparentemente era monstruoso, se ve que tiene como unas manos deformes, entonces se lo quieren sacar de encima, lo conducen hasta un parque allí, y donde hay un río, arrojan la canasta al agua, y la canasta con el bebé se la va llevando el agua. ¿A qué le suena? A Moisés. Tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Luego, cuando ya es grande, el Pingüino sale a la superficie y salva a un niño, ¿verdad? Salva a un niño que lo habían secuestrado. Y dice, el guionista de Batman Vuelve obtuvo inspiración de un paralelo con Moisés, que tenía al Pingüino matando a los primogénitos de Gotham. Ese era el plan del Pingüino en la película: voy a matar a los primogénitos de Ciudad Gótica. Se le ocurrió. Ese era el plan del enemigo de Batman. ¿Contra quién está peleando Batman? Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Éxodo 12:29. En la película Batman Forever, Batman para siempre, dirige Joel Schumacher, aparece Jim Carrey haciendo de El Acertijo, ¿sí? Es otro de los enemigos de Batman, el Acertijo. Y ustedes saben que tiene una particularidad del Acertijo: habla constantemente en preguntas, haciendo preguntas, ¿sí? ¿Quién respondía siempre con una pregunta? Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué autoridad? Yo te hago otra pregunta. ¿Con qué autoridad yo te hago otra pregunta? ¿No? Si el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres, ¿no? Hacía preguntas. Es interesante que en un momento, adivinen qué, el Acertijo también aparece sentado en un trono. No podía ser de otra manera, tiene que aparecer sentado en un trono, y dice lo siguiente: porque si el conocimiento es poder, entonces un Dios yo soy, ¿no? Si el conocimiento es poder, entonces un Dios yo soy, le dice el Acertijo a Batman. Y hay otro enemigo que se enfrenta en esta película, que se llama Dos Caras, ¿sí? Tiene mitad de una cara y mitad de una cara deformada. Y tiene un escondite, este personaje, tiene un escondite como una base de operaciones, y es interesante los muebles que tiene allí. Fíjense, el escondite, ¿sí? Es este. Allí planea sus movimientos. Ahí atrás tenemos una cabeza gigante con una, ¿qué cosa? Corona de espinas, ¿sí? Una corona de espinas ahí en el fondo. Luego fíjense qué interesante esto, ¿no? Hay como una carne al fuego, ¿no es cierto? Hay una carne al fuego. ¿Dónde había carne al fuego? En el holocausto, ¿verdad? ¿En qué lugar? En el santuario. ¿Cuántas velas ven ahí? 7. ¿Dónde había un candelabro con 7 velas? En el santuario. No sé si se ve bien, pero allí en el fondo hay como una nube de vapor, tal vez de incienso, ¿sí? ¿Dónde está este personaje? Está en el santuario. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? Millones y millones de dólares, ¿será casualidad? No tenían ni idea de lo que estaban haciendo. En la película Batman Inicia, de Christopher Nolan, la primera película de este director, Christopher Nolan, con Christian Bale como Batman. Comienza la película y está Bruce Wayne, o sea, la identidad secreta de Batman, entrenándose para ser Batman. Todavía no es Batman. Él está entrenándose y está en algún país lejano de Oriente y está preso. Y se está golpeando con los presos, se está peleando. Y aparece un preso en particular y lo encara y le dice: estás en el infierno, hombrecito, y yo soy el diablo. ¿Sí? Le dice un preso a Bruce Wayne. Y él le responde: tú no eres el diablo, tú no eres el diablo, eres práctica. ¿Sí? Y ahí se sigue peleando con los presos, lo meten en una celda
particular, digamos, como una celda privada, para él solo por violento, ¿no es cierto? Lo meten ahí y de repente allí había una persona, ¿sí? En la celda privada donde solamente él tenía que estar, había una persona ahí parada. ¿Cómo entró? No se sabe. Pero había una persona allí parada, como que parece que no necesita puertas para entrar, ¿no? ¿A quién les hace acordar? Dice, bueno, lo quiere entrenar, lo quiere ayudar en el entrenamiento para poder ser lo que él necesita ser, lo que es el justiciero Batman. Entonces lo invita a subir a una montaña, ¿sí? Lo invita a subir a una montaña a buscar su santuario, su lugar de entrenamiento. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entonces, él tiene que subir desde el infierno, porque el preso le dijo, este es el infierno, y él tiene que subir hasta el santuario, hasta el santo monte. Allí está, y cuando ingresa, aparece un hombre sentado en un trono, una vez más. Este hombre tiene allí, vamos a ver, los dos querubines, ¿sí? Entonces ya sabemos a quién representa, pero este personaje, ¿sí? Ahí tenemos un anciano en un trono y tenemos uno más joven aquí, que es el que habla, es el que se mueve. El anciano simplemente se queda ahí sentado en el fondo, ¿no? ¿A qué les hace acordar? Al padre y al hijo, ¿verdad? Entonces tenemos al padre en el trono y tenemos al hijo allí, que es el que habla, la palabra. El otro no dice una palabra en toda la película, ¿sí? El que habla es este personaje. Este personaje se llama Ras al Ghul, que en árabe significa cabeza de demonio necrófago. Miren qué nombre le pusieron a este personaje. Este personaje le enseña a pelear a Batman, ¿sí? Le enseña a pelear, y es interesante que use una espada, ¿verdad? Siglo XX. ¿Quién usa una espada? Pero él usa una espada para entrenarlo. Y empiezan a discutir, tienen una diferencia. Porque este personaje dice que a los malos hay que matarlos. Hay que eliminarlos. No se puede hacer otra cosa. Y Batman, sin embargo, dice que no. Dice que simplemente hay que golpearlos, maltratarlos y dejarlos en la cárcel. Entonces tienen una diferencia, ¿verdad? Para él la solución es eliminarlos. Para Batman no hay que eliminarlos, hay que dejarlos vivos. Entonces, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir los prenderá fuego, dice el Señor. Y también con respecto a la espada, dice, desenvainaré la espada en pos de vosotros y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Y luego, en un momento, Batman se enfrenta contra el espantapájaros, que es otro enemigo, que inhala de su propia droga que le da miedo, y cuando lo ve a Batman lo ve como realmente es. Es un demonio, él es el diablo. Por eso le dijo al preso, tú no eres el diablo. ¿Por qué? Porque él es el diablo. Él es el demonio y te lo muestra en la película así tal cual es. Hay una película que se llama Super, ¿sí? Del 2010, dirigida por James Gunn, que es sobre un superhéroe. Pero este superhéroe no tiene poderes, es un superhéroe ridículo, digamos, un superhéroe para reírse. Y es interesante porque este personaje, el director se toma el trabajo de que tú veas que él es, adivinen qué, un personaje que es, ¿qué se imagina que está haciendo? Está orando, es un cristiano. Es un cristiano que ora, ¿sí? Y que pide por favor a Dios que intervenga en su vida, ¿sí? Es un personaje que termina siendo un superhéroe y cuenta que cuando era chico vio a Jesús en su pieza, hablándole, diciendo cualquier tontería. Entonces es interesante que este director en la película aparece interpretando a un demonio, ¿sí? Interpreta a un demonio, este director. Este es James Gunn. Él quería disfrazarse del diablo, ¿verdad? Él no le interesaba. Le interesa ridiculizar al cristiano e interpretar al diablo. El sitio oficial de internet de James Gunn es interesante también. Esta figura me llama la atención, es muy parecida a cierto pentagrama, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de James Gunn? Porque James Gunn ha dirigido Guardianes de la Galaxia Volumen 1, Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Ahí ya estamos entrando en un terreno más conocido, ¿verdad? Guardianes de la Galaxia, una película entretenida, un espacio. No pasa nada.
pero la dirige este personaje, la dirige James Gunn, que tiene cierto deseo de burlarse y humillar al cristiano. Los Vengadores de 2012, ¿sí? Vamos a analizar este personaje. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese personaje? No, Viuda Negra. Viuda Negra, interpretada por Scarlett Johansson, ¿verdad? La actriz. ¿Sí? Scarlett Johansson. Black Widow, Viuda Negra. ¿De dónde surge el personaje Viuda Negra? Salió una revista de Marvel, ¿sí? Que recopilaba las primeras apariciones de todos los personajes de superhéroes, ¿sí? La primera vez que aparecieron en un cómic los superhéroes, ¿sí? El Capitán América, la primera vez que apareció, y también la primera vez que apareció la Viuda Negra, ¿sí? La primera vez que apareció la Viuda Negra era bastante diferente de cómo es ahora en la película, pero era la Viuda Negra. Aquí está la Viuda Negra, ¿sí? The Black Widow. ¿Quién será este? El diablo. Fíjense lo que decía esta historieta. La Viuda Negra, presentando el personaje más extraño y más aterrador en revistas de imágenes de acción, la Viuda Negra. ¿Has oído acerca de la araña Viuda Negra? Esa criatura maligna cuya mordida significa perdición. Ahora comienzan las aventuras de otra Viuda Negra, una herramienta humana de Satanás cuyo solo toque significa la muerte. Ese es el origen de la Viuda Negra. La primera aparición de la Viuda Negra era una herramienta, ¿qué cosa? Humana de Satanás. Allí en la historieta, ella tiene una conversación con Satanás mismo y dice: en el mundo de arriba hay criaturas mortales cuyos corazones están ennegrecidos con maldad y corrupción. Tú, la Viuda Negra, me traerás sus malvadas almas. Entonces ella trabaja directamente para el diablo, trayéndole almas al diablo, ¿sí? Eso fue la aparición de Marvel Comics, de la Viuda Negra. ¿Qué tienen que ver los Vengadores con los Guardianes de la Galaxia? ¿Qué tienen que ver, además de ser de Marvel? Tienen que ver que se enfrentan a un personaje llamado Thanos. Todos juntos se unen para pelear contra Thanos, que es este personaje que está allí sentado en un trono, una vez más. Y este trono flota en el aire, en el medio del espacio, en el universo, ¿verdad? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Este personaje está juntando unas piedras que cuando las pone todas juntas le dan la capacidad de ser todopoderoso, ¿sí? Todopoderoso. Con esas piedras se puede hacer lo que quiera. Y fíjense lo que dice en Marvel, ¿sí? En el sitio oficial de Marvel, la ficha de este personaje. Este personaje, uno de sus apodos es Padre. Uno de los apodos de Thanos es Padre, ¿sí? Y tiene una nave espacial llamada Santuario, ¿sí? Es interesante. Entonces, los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia se enfrentan a un ser que es el más poderoso del universo, ¿sí? Se sienta en un trono en los cielos, es todopoderoso, es llamado Padre. ¿De qué lado? Para acá. ¿De qué lado deseas estar en ese conflicto? Los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia pelean contra un ser todopoderoso que se sienta en un trono en el espacio y es llamado Padre. Es llamado Padre. Vamos a analizar brevemente las películas donde se pelean contra este personaje. Yo no las vi las películas. Yo cuando era joven coleccionaba las historietas de superhéroes. Yo ya leí todas las historias. Entonces yo ya sé lo que ocurre en esa película y además vi los avances que duran 1 minuto y pico. No necesito ver la película entera para saber qué es lo que ocurre. Y además veo también algunas notas y algunas referencias. Yo, obviamente no estoy abogando porque se vea en la película, ¿no? Vamos a buscar las cosas malas. No tiene sentido. Simplemente es para informarme. Yo leo y veo resúmenes, no veo la película entera.
Fíjense el póster de la primera parte, son dos partes de la película. Avengers Infinity War, ¿sí? Allí está Thanos y aquí están todos los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia. Si tuviéramos que decir quién es el personaje principal de este póster, bueno, es Thanos, ¿verdad? Si tenemos que decir quiénes son los otros personajes principales, tendríamos que estar aquí, aquí y aquí, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es donde se concentra la atención. Vamos a analizar esto. Thanos viene a la Tierra para reducir la población a un 50%. A ese plan lo llama salvación. ¿Sí? Cuando este personaje junta todas esas piedras y tiene ese poder, él quiere venir a la Tierra para hacer ¿qué cosa? Reducir la población al 50%. Y eso lo llama salvación. ¿Sí? Ese es el plan de Thanos. Vamos a hablar acerca de este personaje. ¿Sí? Iron Man. Iron Man. Exactamente. Iron Man, Tony Stark y el actor Robert Downey Jr. Es extraña la posición en que está, ¿verdad? Tiene una postura extraña, abierto los brazos. No es la primera vez que lo hace. En la primera película de Iron Man también, él extiende los brazos de esa manera. Y en un momento dice, pues den al César lo que es del César. ¿Sí? ¿Quién dice eso? Jesús decía eso, ¿verdad? Y extendía los brazos también en el final de su ministerio. Es interesante que en la primera película de Iron Man, él se enfrenta contra este hombre. Este hombre se llama, el personaje, Obadiah, ¿sí? Que, si lo traducimos al español, es Abdías. ¿Sí? Hay un libro en la Biblia llamado Abdías, uno de los profetas. ¿Saben qué significa Abdías? Siervo de Yahvé. ¿Sí? El enemigo de Iron Man es el siervo de Yahvé, el siervo de Jehová. Iron Man, ¿sí? Ustedes saben que a través de esos discos luminosos que tiene en la mano, él tira rayos, ¿sí? Tira rayos para defenderse, para atacar. Dice Habacuc, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¿A quién representa Iron Man? Vamos a ver a quién representa Iron Man, ¿verdad? Nosotros recordamos la estatua de Daniel. ¿Cuántos metales había? 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. ¿Cómo se dice hierro en inglés? Iron Man. ¿Sí? Iron Man, o sea, el hombre de hierro. Las piernas de hierro son las piernas de Iron. Entonces, podríamos decir que Iron Man es el hombre de hierro, que representa, ¿a quién representaba las piernas de hierro? A Roma. Podríamos decir que es el hombre de Roma, ¿no es cierto? El hombre de Roma es Iron Man. Vamos a analizar a este personaje ahora, que es, ¿quién? Capitán América. Es un muchacho que era así, era muy pequeño, muy chiquito, muy flaco, y de repente se transformó en un super soldado, muy parecido a lo que ocurrió con una nación que era muy chiquitita, pero después de cierto conflicto se convirtió en una superpotencia, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era un país más, pero después de la Segunda Guerra Mundial empezó a convertirse en una superpotencia. Entonces, el Capitán América, ¿a quién creen que representa? Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Tiene una bandera en su uniforme. Y además, fíjense en una conversación que tiene con la Viuda Negra. Ella está hablando de Thor y le dice, estos tipos vienen de las leyendas, capitán. Básicamente son dioses. Y fíjense la respuesta que le da Capitán América. Solo hay un Dios, señora. Estoy bastante seguro que no se viste de ese modo. Entonces, ¿cuál es la creencia religiosa que ustedes creen que tiene este personaje? Solo hay un Dios. No hay muchas opciones. O es musulmán, o es judío, o es cristiano. Solo hay 3 opciones para que haya un solo Dios, ¿verdad? Y hay una página donde están las religiones de los superhéroes. A alguien se le ocurrió poner las religiones de los superhéroes y ahí está Capitán América. Steve Rogers es, ¿qué cosa? Protestante. ¿A quién representa Capitán América? En un primer punto a Estados Unidos y en un segundo punto a el protestantismo, ¿sí? Y él lo dice bien claro, solo hay un Dios, señora.
¿sí? Entonces, tenemos por un lado al hombre de Roma, tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica y el protestantismo. Y tenemos otro personaje allí. ¿Quién es? Thor. ¿Sí? El otro personaje es Thor. Vamos a analizar un instante el avance de la primera película de Thor. ¿Sí? Ahí está el póster de Thor. Y fíjense qué interesante porque Thor, en el avance ya aparece una ciudad que parece de oro, ¿no? Hay una ciudad, y esto no es la Tierra, ¿verdad? Esto no es el planeta Tierra. Y allí vemos palacios de oro, y ahí en el fondo, ¿qué vemos? Un trono y un hombre anciano, de barba, sentado en él, ¿sí? Y el que está sentado en el trono se llama Odín. Odín, y es el padre de Thor. Entonces, fíjense lo que dice Apocalipsis: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Fíjense ahí el reflejo del trono. Allí está Odín, ¿sí? Con un cetro en la mano, sentado en su trono, recibe a su hijo Thor, ¿sí? Y Thor viene de una batalla, Thor viene de pelear, y espera que lo felicite su padre, y su padre no lo felicita. Su padre está enojado con él y le dice: ¿has olvidado todo lo que te enseñé? Las viejas formas ya no sirven, le responde. Te paras a dar discursos mientras Asgard, que es esa ciudad, se desmorona. Eres un muchacho vano, ambicioso y cruel, le dice el padre a su hijo. Y tú eres un viejo y un tonto, le responde el hijo. Y ahora es interesante, le dice: yo, Odín todo padre, te expulso. Y automáticamente Thor es, ¿qué cosa? Lanzado a la tierra y cae en forma de un rayo, ¿no? Pueden pensar en un personaje vano, ambicioso, cruel, que es echado de un lugar de oro y cae como un rayo a la tierra. Es interesante. Y fíjense que una vez que cae en la tierra, él conversa con una chica y le dice: tus ancestros lo llamaban magia y tú lo llamas ciencia. Bueno, yo vengo de un lugar donde ambas cosas son una y la misma cosa. Entonces, para él ciencia y magia es exactamente lo mismo. Entonces, al ser un dios de la mitología griega, de la mitología nórdica, podríamos decir que Thor representa al paganismo, ¿verdad? Magia, ocultismo, dioses nórdicos, él representa al paganismo. Entonces tenemos al hombre de Roma, tenemos los Estados Unidos de Norteamérica y tenemos al paganismo como principales protagonistas de esta batalla contra un ser que está en un trono y es todopoderoso y planea eliminar la mitad de la población. En la segunda parte, en la última parte de esta batalla, que se llama Endgame, ¿sí? Volvemos a ver que los personajes principales son los mismos. Teníamos Iron Man, el hombre de Roma, ¿verdad? Teníamos a Thor, el paganismo, ¿no? La magia. Y teníamos Capitán América representando Estados Unidos de Norteamérica y representando el protestantismo. ¿Bien? Entonces son los tres personajes que se van a enfrentar contra Thanos, ¿sí? Son los tres personajes de la Tierra que se van a enfrentar contra este personaje del espacio. En un momento del avance, el hombre de Roma le habla a Estados Unidos de Norteamérica y le pregunta: ¿confías en mí? Sí. ¿Confías en mí? Sí. Y se dan la mano. ¿Saben la palabra que se usa para confías? Trust. Igual que en el billete. In God we trust. Entonces le está preguntando el hombre de Roma a Estados Unidos: ¿confías en mí? Y él tendría que responder: no, yo confío ¿en quién? En Dios. Eso dice el billete, pero ahora le responde que sí. Le responde: sí, yo confío en ti. Entonces Estados Unidos ahora está aliado con el hombre de Roma. Y fíjense una cosa más. En un momento, Estados Unidos, el Capitán América,
toma en esta película la herramienta, el arma de Thor, ¿sí? Del personaje que es un dios nórdico, y automáticamente adquiere poderes y principalmente los poderes se manifiestan ¿en qué? En rayos cayendo del cielo a la tierra, ¿sí? Cuando él sostiene el martillo, caen rayos del cielo a la tierra. Apocalipsis 13:13. La segunda bestia también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cuál es la segunda bestia en Apocalipsis 13? ¿Cuál es la segunda bestia? Estados Unidos, el protestantismo apóstata. Y dice que en un momento va a hacer grandes señales. Incluso hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Fíjense lo que dice el conflicto de los siglos, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Cuando Estados Unidos, los protestantes de Estados Unidos, extiendan sus manos para tomarse ¿de quién? Del espiritismo, ¿sí? El paganismo y el poder romano. Parece mentira, ¿verdad? Pero es exactamente lo que ocurre en esta película, ¿no? Qué increíble. Y quieren saber un dato. Esto lo leí en internet. En el momento en el que el Capitán América toma el martillo y comienzan a caer los rayos, la gente del cine se volvió loca. Y dice la palabra de Dios que cuando ocurran esas señales, la gente va a estar maravillada. Ocurrió en una sala de cine. En una sala de cine, un personaje, un superhéroe. No tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? Pero la gente estaba enloquecida. Fue como, esta es la solución. Llegó la solución. Ahora Capitán América tiene los poderes de Thor. Entonces la gente se volvió loca en el cine. ¿Se volverá loca la gente en la vida real también? Dice Eventos de los Últimos Días, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora, sabemos que es una película, no son cosas que están ocurriendo, o sí, o están ocurriendo, pero no con luces, colores, máscaras, uniformes, ¿no? Con actores atractivos. Está ocurriendo, pero de una forma que es menos llamativa. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que cuando uno consume estas historias, la realidad parece que no tiene sentido. Ahora, si ocurriera de este modo, que es una batalla en la cual tiran rayos y vienen y tienen super fuerza, eso sí me interesaría verlo. Pero, ¿y si no es así? Si no es así, no me interesa. Si no es así, no le voy a prestar atención. Va a pasar adelante mío y yo no me voy a enterar. Pero me están diciendo exactamente cómo va a ser. Pero yo no estoy interesado. ¿Por qué? Porque me interesan las luchas, las coreografías, las luces, los efectos especiales. Y la visita del Papa a Estados Unidos, ¿dónde habló? En el Congreso mismo, ¿verdad? Nunca había hablado ningún Papa. Y lo vacunaron de pie. Es interesante que estas cosas, si uno les presta atención, no son producto de la imaginación de Hollywood. Al final de la película, Iron Man toma el guante con las piedras y se sacrifica. Sacrifica su vida para salvar al mundo y destruir a Thanos.
¿Sí? Entonces él se entrega por la humanidad, como un vicario de Cristo. Y ahí muere el personaje y todo vuelve a la normalidad. ¿Sí? El vencedor de la batalla es el hombre de Roma. El hombre de Roma se muere, pero venciendo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Por más que la película termine con que Iron Man se deshace de Thanos, el hombre que es todopoderoso, ¿verdad?, que se sienta en un trono en los cielos, por más que con la ayuda de Capitán América y Thor y todos los demás lo venzan, eso no es lo que va a ocurrir. Eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es justamente que el enemigo va a tratar de reunir a muchos para pelear contra Dios. Dice allí: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Ese es el final de la historia. Así va a terminar el conflicto. Por lo tanto, creo que con esto hemos cubierto en su mayoría de qué se trata la película de superhéroes, ¿verdad? ¿De qué se trata una película de superhéroes? Bueno, es una película sobre dioses. La lucha entre el bien y el mal. Es la lucha entre el bien y el mal, pero vista desde un mundo retorcido, porque los buenos son los malos. Y el bueno, ¿no? O sea, el bueno es el malo y los malos son los buenos. Está todo trastocado, ¿verdad? Todo se instala en la mente de las personas. De nosotros Se instala en la mente. Tú tienes que detestar a un ser que viene a la tierra a eliminar a una parte, rescatar a la otra. Eso lo llama salvación. En su nave se llama santuario. ¿Sí? Le dicen padre. Entonces, ¿tu simpatía con quién está? Tu simpatía está con Iron Man. Tu simpatía está con el Capitán América. La palabra de Dios dice: hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Justamente el plan del enemigo, hemos visto que el espiritismo comienza con hipnosis. ¿Sí? Comienza con hipnosis. Y luego quiere modificar la conciencia, quiere modificar la forma en que tú piensas, quiere modificar la forma en que tú crees. Y hemos visto en la primera presentación que estos medios de comunicación pueden modificar la forma en que tú crees y tus convicciones políticas o religiosas. Bueno, perdón, pero eso es porque Luis dice, podemos citarlos en la frente, en la salud mental, que es donde nos permite tomar decisiones. Exacto. Por ese medio tomamos decisiones. Exacto. Entonces es muy importante acá lo mental, es decir, de ambas partes. Sí, sí. Es decir, depende de nuestra salvación, también de la parte física, digamos, la parte sería la parte mental. Porque esto nos lleva a tomar decisiones. Totalmente. Creo que lo principal que yo puedo sacar de todo esto es la mayordomía del tiempo. ¿Sí? La mayordomía del tiempo. ¿Dónde vamos a pasar 2 horas, hora y media, lo que dure la película, lo que dure el programa de televisión? Vamos a verlo sabiendo que no es inocente, sabiendo que me están metiendo cosas en mi cabeza que luego pueden llegar, y lo más probable es que lo hagan, jugarme en contra a la hora de decidir por Cristo. Gracias a nuestro Padre porque pudimos analizar estas obras y podemos ver, Padre, que detrás de ellas evidentemente hay intención. Hay una intención, Señor, que claramente apunta hacia la enemistad contigo, Señor. Vemos que los personajes que son los enemigos de estos héroes tienen muchas características parecidas a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a elegir qué es lo que vamos a hacer en nuestro tiempo libre.
Ayúdanos, Padre, a mantenernos limpios para poder tomar decisiones informadas. Ayúdanos, Padre, a elegir bien nuestro entretenimiento, a elegir bien nuestros pensamientos y poder elegir bien en aquel gran día, Señor. Cuando tú vengas en las nubes de los cielos, que no estemos entre los que se esconden, Padre, sino entre aquellos que dicen, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. En el nombre de Jesús, amén. Amén.